Bienvenidos a Firmes en Medio del Mundo. Me alegra que estés aquí, porque lo que vamos a hablar hoy no es teoría, es algo que probablemente estás viviendo en este momento, o lo has vivido hace poco. ¿Cuántas veces en esta semana publicaste algo, dijiste algo, o hiciste algo pensando primero en cómo te vería la gente? ¿Cuántas veces callaste lo que realmente creías porque no querías incomodar a alguien? ¿Cuántas veces te pusiste una máscara, aunque sea pequeña, para encajar? Vivimos en un mundo que premia la apariencia. Las redes sociales nos entrenan para vernos mejor de lo que somos. El trabajo nos enseña a vendernos antes que a ser sinceros. Incluso en la iglesia, a veces, aprendemos a parecer espirituales sin serlo realmente. El tema de hoy es duro, pero necesario: la presión de aparentar. Y el texto que vamos a abrir juntos tiene más de 2000 años, pero parece escrito esta mañana. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo hace ahí una pregunta que corta hasta el hueso. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Esa pregunta no es retórica, está dirigida a ti, a mí, a todos nosotros. La lectura de hoy dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El autor, Pablo de Tarso, un hombre que conocía mejor que nadie lo que era vivir para la aprobación humana. Antes de su conversión, fue fariseo, miembro de una élite religiosa cuya identidad dependía de la validación pública. El aplauso del pueblo era moneda sagrada para ellos. Después de conocer a Cristo en el camino a Damasco, todo cambió. Pero la presión de agradar a los hombres no desapareció de golpe. Siguió siendo una tentación real y peligrosa. Las iglesias en la región de Galacia, en lo que hoy es el centro de Turquía, eran creyentes mayoritariamente gentiles convertidos al evangelio por el propio Pablo. Pero después de su partida, habían llegado maestros llamados judaizantes, que les decían: el evangelio de Pablo está incompleto. Para ser verdaderos hijos de Abraham, ustedes también deben circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Estos maestros no solo enseñaban una doctrina diferente, acusaban a Pablo directamente. Pablo les predica un evangelio fácil porque quiere ser popular. Les quita los requisitos para que más gente lo siga. Está buscando su propio beneficio. Era un ataque a su carácter, a su integridad y a su autoridad apostólica. Pablo escribe esta carta con urgencia y sin los saludos cordiales habituales. No hay tiempo para cortesías. El evangelio mismo está en juego. Y antes de defender su doctrina, tiene que defender su motivo. Porque si su motivación era impura, si de verdad predicaba para agradar a los hombres, entonces todo lo que enseñó estaría contaminado. Por eso, en el versículo 10, planta una bandera con claridad absoluta: no sirvo a los hombres, sirvo a Cristo. El versículo 10 no puede leerse en el vacío. Viene directamente después de que Pablo pronuncia una maldición, anatema, contra cualquiera que predique un evangelio diferente al que él había recibido de Cristo. Es una declaración brutal en términos de la cultura del primer siglo, donde uno cuidaba mucho las relaciones públicas para sobrevivir. Entonces Pablo se anticipa a la pregunta obvia: Pablo, ¿cómo te atreves a hablar así? ¿No te importa lo que piensen de ti? Y su respuesta es el versículo 10. La pregunta que desnuda el corazón: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? El adverbio ahora es importante. Pablo no está diciendo que nunca busca el favor humano. Lo buscó y lo buscó con fervor religioso. Pero ahora, después de Cristo, la pregunta de su vida ha cambiado. La aprobación que gobierna su conducta ya no viene de abajo, sino de arriba. La incompatibilidad absoluta. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es la parte que más incomoda. Pablo no dice que sea malo tener buena reputación o que debamos ser deliberadamente antipáticos. Lo que dice es que cuando la aprobación humana se convierte en el motor de nuestras decisiones, nuestra lealtad a Cristo queda comprometida. No porque Dios sea celoso en sentido caprichoso,
sino porque dos señores no pueden gobernar al mismo tiempo el mismo corazón. La palabra siervo en el original griego es esclavo. Un esclavo tiene un solo amo. Si sirvo al ojo ajeno, ya tengo amo, y ese amo no es Cristo. Ahora veamos lo que Dios quería comunicar aquí. Dios no está pidiendo que seamos descorteses ni que ignoremos a las personas. Está exponiendo algo más profundo y más peligroso: la idolatría de la aprobación. El deseo de ser validado por otros puede volverse tan poderoso que moldea lo que decimos, lo que callamos, lo que creemos en público y lo que creemos en privado. Y cuando eso ocurre, ya no somos libres. Hemos cambiado el yugo de Cristo, que Él mismo dijo que es ligero, por el yugo de la audiencia humana, que nunca tiene suficiente. El Evangelio de la Gracia, al que Pablo defiende con tanto celo en esta carta, es precisamente el mensaje que libera al ser humano de esa trampa. No tienes que ganarte nada, no tienes que aparentar nada. Cristo ya hizo lo necesario. Tu identidad no depende de lo que otros piensan de ti, depende de lo que Dios ya dijo de ti en su Hijo. Ahora veamos 3 aplicaciones prácticas. Número 1. La trampa de las redes cuando la vida real es lo que no muestras. Si tienes entre 13 y 30 años, probablemente conoces la angustia de publicar algo y mirar las notificaciones los siguientes 10 minutos, o la vergüenza de no tener suficientes seguidores, o el ajuste constante de tu imagen para que parezca que tu vida es más interesante, más espiritual, más feliz de lo que realmente es. Pero hay algo que la pantalla no puede mostrar: el estado real de tu alma. Y mientras más energía inviertes en construir una versión falsa de ti mismo para el ojo ajeno, menos tiempo y espacio tienes para ser real delante de Dios. La pregunta de Pablo: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Es la misma pregunta que deberías hacerte antes de publicar, antes de hablar, antes de actuar. No porque todo lo que hagas deba ser contenido cristiano, sino porque cuando el ojo ajeno gobierna tu vida, ya estás sirviendo a un amo que nunca te dará suficiente. Cristo, en cambio, ya te miró completamente, con todo lo que eres, y eligió darte su nombre. Eso es lo que cambia la ecuación. Número 2. El costo de callar. Cuando la fe se vuelve privada para no incomodar. En el trabajo, en la familia extendida, en los grupos de amigos, muchos creyentes adultos han desarrollado una habilidad peligrosa: la de compartimentar. Aquí soy el profesional, allá soy el familiar, los domingos soy el cristiano, y en ningún espacio soy completamente yo. La presión de aparentar neutro, tolerante, moderno, de no ser ese cristiano molesto, lleva a muchos a callar su fe y a suavizar sus convicciones, a reírse de cosas que no deberían reírse, a no decir lo que deberían decir. No es cobardía ordinaria, es la presión de aparentar que la fe no cambia realmente lo que uno es. Pablo entendía ese costo. Él vivió en una cultura donde confesar a Cristo podía costarle el trabajo, la familia, la libertad. Y aún así escribe: si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La aplicación no es que debamos ser religiosos agresivos en cada conversación, es que la integridad, ser la misma persona en todos los lados, es una forma de fidelidad. Y esa fidelidad solo es posible cuando tu identidad no depende de la aprobación de la audiencia que tienes enfrente. Número 3. La religiosidad de fachada. Aparentar santidad en lugar de vivirla. Esta es la aplicación más incómoda, porque toca la vida de iglesia. Hay personas que llevan años en la fe, conocen el lenguaje espiritual, saben qué decir, en qué momento, cómo orar en voz alta para que suene profundo, cómo dar testimonio que edifique al oyente, y todo eso puede ser completamente genuino, o puede ser el más refinado de los disfraces. La apariencia de espiritualidad puede volverse tan elaborada que engaña incluso al que la construye. Cuando alguien ora más para ser escuchado que para hablar con Dios, cuando alguien da para ser reconocido más que por gratitud, cuando alguien sirve en la iglesia porque le da estatus más que porque ama a Cristo y a su pueblo, Jesús lo llama
hipocresía. Y lo dijo sin rodeos en el Sermón del Monte. No es un problema de principiantes, es una tentación que crece en los años de experiencia religiosa. El antídoto que Pablo ofrece aquí es simple pero profundo. Vuelve a preguntarte a quién sirves realmente. No al pastor, no a la congregación, no a tu reputación de creyente maduro. A Cristo. Él es el único amo cuya aprobación no se gana con actuaciones, sino que ya fue dada en la cruz. Hay algo profundamente humano en querer ser aceptado. No es un defecto de carácter ni un síntoma de debilidad espiritual. Es parte de cómo fuimos creados. Fuimos hechos para la comunidad, para el amor, para la pertenencia. El problema no es desear ser amado. El problema es cuando ese deseo se convierte en el norte de nuestra vida, en el criterio que determina lo que decimos, lo que creemos o lo que somos. Pablo no escribe este versículo desde la frialdad de alguien que no necesita a nadie. Lo escribe desde la experiencia de haber encontrado algo o a alguien cuya aprobación supera cualquier cosa. Encontró a un Dios que no lo valida por su actuación, sino que lo amó en su peor momento y lo llamó por su nombre. Y aquí está el Evangelio en el corazón de este texto. Si tu alma está vacía detrás de una vida pública cuidadosamente construida, la respuesta no es mejorar la actuación. La respuesta es dejar de actuar. Es venir a Cristo tal como eres, sin la versión editada, sin el filtro de lo que crees que Dios espera ver. Él ya te vio, ya te conoce y en su Hijo ya proveyó todo lo que necesitas para pararte delante de Él. No con una máscara de justicia propia, sino con la justicia de Cristo. El que vive para agradar a Cristo descubre paradójicamente que ya no necesita agradar a todos los demás. No porque se vuelva indiferente a las personas, sino porque su valor ya no depende de sus votos. Estás libre. Estás en libertad que el Evangelio trae. Si hoy estás escuchando esto y nunca has hecho esa entrega, si tu vida ha sido una actuación larga y agotadora ante una audiencia que nunca termina de aplaudir, hoy puedes parar, puedes volverte a Dios, confesar que has buscado tu identidad en lugares que no pueden dártela y recibir a Cristo como el único Señor cuya aprobación ya está asegurada para los que confían en Él. Señor amado, venimos delante de ti con las manos vacías y con el corazón expuesto. Tú nos conoces más de lo que nos conocemos nosotros mismos. Conoces las máscaras que usamos, los silencios que elegimos por miedo, las actuaciones que hemos aprendido a sostener durante años. Y aún así nos llamas. Señor, perdónanos por haber buscado en la mirada del hombre lo que solo tú puedes dar. Perdónanos por haber construido vidas públicas mientras descuidábamos nuestras almas. Perdónanos por haber negado con nuestra vida lo que decimos creer con los labios. Concédenos por tu gracia y por los méritos de Jesucristo corazones libres. Libres del ojo ajeno, libres de la aprobación que nunca alcanza. Que podamos pararnos en la presencia tuya sin actuar y salir de aquí para vivir con esa misma integridad ante el mundo. Que nuestras vidas en lo público y en lo privado hablen de un solo Señor. Que cuando otros nos vean, no vean nuestra imagen cuidadosamente construida, sino las huellas de alguien que ha estado contigo. Esto te pedimos en el nombre de Jesucristo, el único que vivió una vida públicamente perfecta, alineada con su vida interior. El único que no buscó su propia gloria sino la tuya, el único en quien encontramos descanso de la actuación. Esto ha sido Firmes en Medio del Mundo, un podcast que existe porque creemos que la fe cristiana tiene algo real y concreto que decirle a las vidas reales y concretas que cada uno de nosotros está viviendo. Hoy hablamos de la presión de aparentar, de vidas públicas y almas vacías, de la pregunta de Pablo que no ha envejecido ni un día, ¿a quién buscas agradar? Te pido que antes de seguir con tu día te detengas un momento, solo uno, y te hagas esa pregunta en serio. No la respondas rápido, déjala trabajar.
Si este episodio te fue de ayuda, compártelo con alguien que lo necesite. No para hacer crecer el podcast, sino porque hay personas cerca de ti que están cargando el peso de aparentar. Y quizás necesitan escuchar que hay una manera diferente de vivir. Que Dios te guarde, que Cristo te sostenga y que el Espíritu Santo te recuerde en el momento que más lo necesites que tu valor no depende de ninguna audiencia humana. Hasta la próxima.